El Evangelio de San Juan, vamos a estar leyendo el capítulo 11 a partir del versículo 28. Si tienen una Biblia a mano, podemos leer juntos este pasaje de la Escritura. Dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Hasta aquí nomás la lectura, y nos encontramos en un pasaje que se encuentra en medio del relato de aquel gran milagro que el Señor Jesús hizo cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos después de 4 días. Y aquí podemos ver esta historia, repasarlo un poquito. Sabemos que esta familia, compuesta por Lázaro y sus hermanas María y Marta, eran seguidores de Jesús, pero también eran amigos de Jesús y habían hospedado a Jesús en algunas oportunidades en su casa. Por eso es que cuando Lázaro enferma, y por lo visto esta enfermedad se podía notar que era una enfermedad grave, María y Marta se lo hicieron saber a Jesús y le pidieron que venga pronto hacia donde estaban ellas para hacer algo por su amigo amado Lázaro. Cuando Jesús recibe la noticia, él se queda un tiempo más a donde él estaba y después llega al lugar donde vivían María, Marta y Lázaro, pero ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Jesús se encuentra primero con Marta, allí afuera todavía de la aldea, y Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús allí tiene una conversación con Marta, que ya la meditamos días atrás, y luego se le hace saber a María que Jesús estaba allí, que la llamaba, y María va y se postra a los pies de Jesús y le dice básicamente las mismas palabras que Marta: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y allí Jesús ve a María llorando, a los que la acompañaban para consolarla también llorando, y dice que Jesús se conmovió en espíritu. Y ahí está el versículo más corto del Nuevo Testamento. No digo de la Biblia porque algunos dicen que el versículo de Éxodo 20, donde dice no matarás, es el más corto, pero sí del Nuevo Testamento este es el versículo más corto, donde dice Jesús lloró. Y podríamos hacernos una pregunta en este momento: ¿por qué Jesús lloró? El llorar es una expresión de tristeza, de dolor, que es aquello que afectó tanto al corazón de Jesús que le motivó a derramar lágrimas, a llorar en esta oportunidad. Y algunos dicen que lloró porque, y los que estaban allí, porque amaba mucho a Lázaro, porque Lázaro había muerto. Pero no creo que este sea el motivo, porque él sabía que en unos minutos más Lázaro iba a resucitar e iba a estar de nuevo entre ellos. Algunos dicen que él lloró por el dolor que sentían Marta y María por la pérdida de su hermano, pero creo que tampoco este debió ser el motivo, porque Jesús sabía que en pocos minutos más ellas iban a rebosar de gozo al tener de nuevo entre ellas a su amado hermano Lázaro. Otros piensan que quizás Jesús lloró cuando vio
todo el daño y la destrucción que produce el pecado en la humanidad, y para identificarse con el dolor, así como él luego a través de la pluma del apóstol Pablo nos manda a llorar con los que lloran. Pero cuando yo analizo todo el contexto, y voy a dar lo que yo creo que nos indica el contexto de por qué Jesús estaba tan triste y por qué lloró, a mí me gustaría que analicemos toda esta historia, y lo primero que podemos ver es, por un lado, una gran incredulidad en todos aquellos que participan de esta historia. Por ejemplo, en el versículo 8 de este capítulo vemos a los discípulos que cuestionan a Jesús cuando dice que iban a volver a Judea, y él dice, pero Señor, procuran matarte y tú quieres ir otra vez allí, como diciendo, te estás equivocando, no es esto lo que deberíamos hacer. En el versículo 16, cuando Jesús le dice que iban a volver, Tomás le dice, bueno, vamos, así morimos con él, como diciendo, bueno, está tomando una decisión equivocada, pero somos sus discípulos, tenemos que seguirle, aunque esto nos cueste la vida. Cuando Marta se encuentra con Jesús, le dice, si hubieras estado aquí. Y aquí vemos algo de fe en Marta, pero sin embargo parecería que Marta no creía en la omnisciencia de Dios, como que él no sabía que Lázaro ya había muerto, y no creía en la omnipotencia de Dios, como que Jesús no podía aún sanarlo a distancia si él así hubiese querido. Y María le dice exactamente lo mismo, si hubieras estado aquí. Tú no has estado y no sabías lo que pasaba y no tenías poder para actuar desde lejos. Y vemos una fe, pero que una fe que le falta mucho desarrollo y mucho crecimiento. Los discípulos que le acompañaban a María y Marta decían, este que dio vista al ciego, recuerdan que capítulos atrás él había dado vista a un ciego de nacimiento, dice, no pudo evitar que Lázaro muera, como diciendo, no habrá sido un fraude aquello porque ahora su amigo está enfermo y muere, y si dio vista al ciego, ¿por qué no evitó que Lázaro muera? Y después, cuando Jesús pide que quiten la piedra, Marta le dice, Señor, hace 4 días que está muerto y es de ya, como diciendo, Señor, te estás equivocando, estás pidiendo algo que es incorrecto porque el cuerpo ya está en descomposición. Y al final de esta historia, cuando Jesús resucita a Lázaro, vemos que aún allí muchos no creyeron y fueron a contarle lo acontecido a los líderes religiosos, porque realmente no terminaban de creer que realmente se encontraban frente al Mesías, al Dios encarnado. Y por otro lado veo en esta historia que Dios Jesús estaba constantemente procurando despertar la fe en cada uno de aquellos que le rodeaban. Por ejemplo, él dice, me alegro de no haber estado allí, le dice a los discípulos, para que creáis. También el versículo 25 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El 26 le dice a Marta, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. El versículo 40 le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. En el versículo 42, después de orar, dice, lo dije por causa de la multitud, para que crean. Y el resultado final es que muchos realmente creyeron. Y yo creo que Jesús lloró y se entristeció en toda esta historia, justamente cuando vio la incredulidad en aquellos que le rodeaban. Porque es verdad que el pecado trae destrucción, trae muerte y lleva personas al infierno. Pero ¿saben qué? Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo y del pecado. Pero cuando nosotros permanecemos en incredulidad, todo lo que Jesús hizo se hace inútil, porque justamente lo que hace que toda la obra que Cristo hizo tenga efecto en nuestra vida y traiga bendición abundante en nuestra vida es nuestra fe, es nuestra confianza depositada en la persona y en la obra de Jesucristo. Pero Jesús ve que donde hay incredulidad, donde no hay fe, donde la gente no puede confiar en Él como el Mesías, como el Salvador, el pecado se hace algo realmente omnipotente, porque lo único que lo puede destruir es nuestra fe depositada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo creo que el dolor de Jesús es cuando Él ve incredulidad, cuando Él ve falta de fe,
Y creo que la lección de este pasaje es que nosotros tenemos que enriquecer nuestra fe, fortalecer nuestra fe, crecer constantemente en nuestra fe. Y para eso lo que tenemos que hacer es día a día tomar la palabra de Dios, porque nuestra fe tiene que estar enfocada en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos ayude a entender que Dios es un Dios fiel, que no nos miente, que su palabra es verdadera, y tenemos que obedecer. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando oramos al Dios de la palabra, cuando obedecemos la palabra de Dios, vamos a ir comprobando de que tenemos un Dios fiel, que su palabra es verdad, que sus promesas son verdad y que podemos confiar plenamente en todo lo que Él nos ha dicho. Que el Señor nos ayude a crecer en nuestra fe cada día. Muchas bendiciones.